el intestino delgado, todo lo que vendría a ser, bueno, aminoácidos, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, y también en el intestino grueso, donde generalmente se va a absorber los mismos nutrientes, pero en mayor proporción todo lo que vendría a hacer agua. Una vez que es absorbidas esas sustancias, esas pequeñas moléculas, van a ser transportadas por el torrente sanguíneo hasta llegar a una célula que va a obtener esa molécula que es absorbida, ¿sí?, para que le dé la energía vital, ¿sí?, para que le dé energía vital para su propio funcionamiento, para que la célula funcione bien, por ende el tejido va a funcionar bien, el órgano y por ende, obviamente, el animal. Los objetivos de la alimentación en líneas generales cumplen muchísimos objetivos. Primero, Pablo, cubrir las necesidades. Sí, discúlpame, no veo tu sí, pantalla decime. compartida yo. A ver, para que cierro acá. Vuelvo a compartir. ¿Ahí se ve? Pero ahora sí, perdón, yo porque como estoy Perfecto. grabando, Y si yo hago esto, ¿se ve? no. A ver, ahí está. Ah, bien, bien, bien. Ahí sí. Ahí te veo a vos. ¿Y no ves la pantalla compartida? No. Para un cachito. Vamos a solucionarlo rápidamente, si podemos. Ahí. Ahí sí se ve la pantalla compartida. Bien, ¿y ves, bien lo que dice objetivos? Dice objetivo, cubrir las necesidades energéticas nada más. Ah, bien, 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 Capaz que bien, tenés bien. que Para entonces, ya está. ajustar Sí, pantalla, sí, algo así. para. Sí, 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 para que ya lo arreglamos. Para que esto debe ser algo por el estilo. Permiso, que cierro acá. Configuración del video. Ahí me ves en oscuro, perdón. No, no lo puedo solucionar. ¿Ahí se ve algo? Se ve otra línea abajo, pero se ve cortada. No sé si soy yo o todo el mundo lo ve así, ¿eh? No, no, es una línea que Ah, me parece a mí también que es una línea verde, que no sé qué es realmente. Qué lástima, a ver. fíjate de ahí arriba donde dice ver opciones. En las opciones de Zoom, Sí, sí, digamos. sí, 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 Que para que. dice relación de A ver, Zoom, tamaño a ver original. ahí. Ahí, Ahí ahí se ve. está. Ahí se ve. Ahora sí. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, los objetivos que vamos a tener con respecto a la alimentación, ¿qué objetivos tiene? Bueno, primero cubrir las necesidades energéticas del animal, que es lo que más o menos venimos hablando desde hoy, obviamente no solamente para poder respirar, mantener la temperatura, sino también en este proceso de un pollo parrillero, que es un proceso de corto tiempo, o sea, de 7, 8, 9 semanas según nuestros objetivos, también para lo que necesita el animal para poder crecer tanto en musculatura como también así en la parte ósea, ¿no? Formar y mantener las estructuras corporales, lógicamente, formar, en este caso sería la parte de formar una buena pechuga, un buen muslo, formar buenos aplomos para poder sostener esa masa muscular tan importante que tiene el animal y sobre todo cuando está pesando 3 kilos, 3 kilos y medio. Regular los procesos metabólicos que suceden dentro del animal, lógicamente, para poder crecer, para poder subsistir y prevenir enfermedades. Esta última me pareció hay muchos otros objetivos, ¿no? Pero esta última me parece muy importante, porque nosotros, un profesor que siempre nos decía que animal bien alimentado, tanto en calidad como en calidad del alimento, es un animal que no se va a enfermar, porque va a estar tan bien nutrido, va a tener un fuerte sistema inmunitario que generalmente no va a tener, o sea, las chances, mejor dicho, de poder enfermarse van a disminuir drásticamente, ¿sí? Objetivos hay un montón. Ahora bien, a ver si puedo pasar. Ahí está. Los nutrientes. Los nutrientes en sí se pueden formar o nombrar en dos grandes familias, los que son los macronutrientes
y los micronutrientes. Los macronutrientes, como dice ahí, pueden ser los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes serían las vitaminas y minerales. Por más que se llamen macro, que parezca un nombre grande, ¿sí? Y los micro, un nombre chiquitito, son los dos tan importantes uno como el otro, ¿sí? La única diferencia es que uno se va a necesitar en pequeñas cantidades, ¿sí? En pequeñas cantidades como son los micronutrientes, las vitaminas y minerales, y los macronutrientes se van a necesitar en mucha mayor cantidad, ¿sí? Y una de las características, para que quede un concepto, es que los macronutrientes van a aportar energía al animal y los micronutrientes no van a aportar energía, pero van a tener otras funciones muy importantes en el organismo para, para poder subsistir y para poder llegar a tiempo, o sea, para poder cumplir el ciclo productivo. ¿Bien? Ahora bien, dentro de los macronutrientes vamos a tener tres grandes familias, por decirlo de una manera, los cuales tenemos los hidratos de carbono, carbohidratos, ¿sí? Que son los que por excelencia aportan energía al organismo. Ahorran las proteínas. ¿Por qué digo que ahorran proteínas? Porque cuando tenemos un déficit de carbohidratos y de grasas, generalmente el cuerpo, el organismo del animal pone en marcha un sistema que agarra las proteínas para que aporten energía. Pero si le estamos dando, obviamente, eso es en casos muy extremos, ¿no? Pero si nosotros le estamos dando un buen alimento balanceado, los carbohidratos van a ser los que van a aportar la energía al organismo del animal. Forman tejidos, tienen funciones reguladoras y generalmente pueden ser simples, que los vamos a encontrar fundamentalmente en los azúcares o en las frutas, y los complejos en los cereales. Las proteínas, básicamente, es un nutriente esencial, ¿bien? Y va a estar muy relacionado con la formación de tejidos, como así también en la parte muscular y óseo, aunque parezca mentira. Y por otro lado, tiene muchísimas funciones, como a nivel digestivo, la formación de enzimas, entre otras funciones. Y lo vamos a poder encontrar en forma de origen vegetal o animal. Las grasas también son fuente de energía, es reserva energética, o sea, lo primero que se va a usar son los carbohidratos y las grasas van a ser la reserva de esos carbohidratos también, ¿sí? Van a dar consistencia a algunos órganos, forman parte de membranas celulares, ¿sí? Y, bueno, reguladores de hormonas, absorben y movilizan vitaminas y intervienen en el trabajo de lo que vendría a ser el sistema nervioso central. Y los micronutrientes vendrían a ser las vitaminas y minerales, los cuales tienen funciones muy importantes. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, la A, D, E, K, que la A, bueno, para la cicatrización, la E es antioxidante, la K ayuda por el proceso de coagulación, la D muy relacionada con la regulación del calcio, ¿sí? Y hay minerales como el calcio, el fósforo, que están muy relacionados con toda la parte ósea. También tenemos otros minerales, como por ejemplo el yodo, que está relacionado con la tiroides y la función del mismo, ¿sí? O sea, son tan importantes los micronutrientes como los macronutrientes. No quedémonos con esa idea. Y después, dentro de lo que es la alimentación del ave, hay un elemento que siempre nos olvidamos y es tan o más importante, no digo es más importante, sino es tan importante como el alimento mismo, que es el agua, ¿sí? El agua es, ahora después, más adelante en las filminas, vamos a poder observar cuáles son las funciones del agua, pero tenemos que tener en cuenta este elemento que es sumamente importante para todo tipo de producción y para nosotros mismos también. Todo esto es importante por una cuestión de que tenemos que tener en cuenta que un animal de un día, que más o menos pesa aproximadamente 42 gramos, 45, 50, 55 gramos, si tenemos suerte, tiene que llegar en un periodo de aproximadamente, según el objetivo que nosotros tenemos, ¿sí? A 7 semanas tiene que llegar a un peso de 3 kilogramos, 3 kilogramos y medio, o un poquitito más, si el objetivo nuestro es hacer una producción de aproximadamente 8 semanas, podría llegar a 3,5 kilos, 4 kilos. Entonces, es importante poder darle una buena cantidad y buena calidad de alimento, ¿sí? Para que el animal, en el menor tiempo posible, pueda llegar al objetivo peso nuestro, ¿sí? Si nosotros queremos llegar a un peso de 3,5 kilos, dándole un buen alimento, una buena calidad de agua también, y cantidad, lógicamente, capaz que puede llegar a las 7 semanas y no tardar
9 semanas si es que le estamos dando un alimento que no puede cumplir con las necesidades o los requerimientos que necesita el animal. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, aparte del alimento, para poder llegar a ese objetivo nuestro en el menor tiempo posible? ¿Sí? Primero y ante todo tenemos que hacer el puntapié inicial de nuestra producción con muy buenos animales, ¿sí? O sea, el tema de los animales es muy importante que sepamos de dónde vienen esos animales. Y primero y ante todo, que estos animales de un día vengan activos y vivaces, ¿sí? Generalmente, obviamente, nosotros si compramos animales que vienen desde otras ciudades, el animal viene con un proceso de estrés bastante importante, muy activo no lo vamos a encontrar, generalmente va a estar un poquito más calmado, pero ya a medida que vayamos comprando diferentes lotes de animales, vamos a poder ir observando cómo viene, o sea, cómo vienen, ¿sí? Y cuando viene un animal que no está muy activo, ya lo vamos a poder detectar rápidamente. Pero lo importante es que esté activo. Generalmente, cuando nosotros compramos los pollitos bebé, que vienen desde Mar del Plata, una de las formas de poder detectar si el animal está activo, ¿sí? Es haciendo así con los dedos, ¿sí? Y moviendo la mano de un lado para el otro para ver si el animal sigue ese movimiento y sigue el ruido de nuestros dedos, ¿sí? El chasquido. Si lo sigue, eso es un buen símbolo, un buen signo, mejor dicho, de que el animal está activo, que está vivaz. ¿Sí? Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, no vamos a encontrar un animal con la misma actividad, si lo vamos a buscar ni bien nacido en el centro de multiplicación, que si viene 5 horas después de un viaje, ¿no? Lógicamente. Otro punto a tener en cuenta es el ombligo que esté bien cicatrizado. Como habíamos dicho en la charla anterior, si no me equivoco, es importante que el pollito bebé sea de primera. Nosotros hablamos de pollito bebé de primera o de segunda, si el ombligo está cicatrizado o no. Generalmente, cuando el ombligo no está cicatrizado, vamos a ver en la parte de la panza, si soplamos, podemos ver suavemente, obviamente si hacemos una pequeña brisa, podemos ver un botón de color negro, si es que no está cicatrizado, o un pequeño hilito, ¿sí? Que sale de ese botón, lo cual nos indica que el animal no tendría el ombligo cicatrizado. Y eso es un problema porque muchas veces nos vienen animales así y se terminan enfermando por medio de una onfaritis, o sea, ingresa una bacteria como puede ser una Escherichia coli, genera lo que vendría a ser una onfalitis en el animal, ¿sí? Y el animal a los pocos días muere. Entonces nos vamos a sentir frustrados diciendo que hemos hecho mal, capaz que hicimos todo lo mejor posible, pero en realidad el problema era ya de base, ¿sí? Que habíamos tenido animales de segunda. Obviamente sin defecto físico, ¿sí? Es importante ver de que si vamos a comprar animales en la barraca o en el centro de multiplicación, que no tenga el pico torcido, que no le falte un ojo, que no esté despatarrado o que no venga con una pata quebrada, ¿sí? O con el cuello doblado, que eso suele venir muy, muy seguido o aparecer en animales en los cuales tienen largos viajes, ¿sí? Que generalmente cuando se aplastan entre sí se pueden lastimar y aparece alguno con el cuellito torcido. Entonces, todos esos animales que vienen con un defecto físico van a venir jugando de atrás, o sea, la vienen pateando de atrás, como quien dice, ¿no? No nos convendría tenerlos en nuestro lote, obviamente, si nosotros vamos a una barraca y tenemos la posibilidad de elegir los pollitos parrilleros, sería lo ideal que dentro de todo estén físicamente bien y que sean uniformes. ¿Sí? Es fundamental la uniformidad en nuestro lote para que todo el lote, si hacemos un buen manejo, bueno, después vamos a ver qué pautas tenemos que tener también presentes, que un mismo lote ingrese a nuestro establecimiento, dure el tiempo que nosotros deseamos y lleguen todos más o menos al mismo peso, que sea un lote uniforme, que sea homogéneo. ¿Okay? Si nosotros compramos animales de diferentes edades, lo cual no nos conviene, ¿por qué? Porque el animal más grande puede transmitir algún otro tipo de enfermedades al animal más chiquito. También lo que puede llegar a suceder es que haya una especie de dominancia, ¿sí? De los animales más grandes, los más chiquitos, y vamos a tener un lote demasiado desparejo. Entonces, cuando vamos a fainar, vamos a tener animales que van a pesar 4 kilos, por ejemplo, y otros animales que no llegan ni a los 3 kilos. Entonces, no sería del todo conveniente ese tipo de resultados.
Obviamente el plumón seco y limpio, ¿sí? Nosotros consideramos que a veces sucede que cuando sacamos los animales del centro de multiplicación, aparecen mojados y con la cáscara pegada. Esos animales no sería lo ideal, que aparecieran primero, ¿no? Porque tendrían que ser descartados, y tener en cuenta que todo animal, decimos que el plumón seco es fundamental, porque acordémonos que durante el periodo de los primeros 14 días, 20 días si queremos llamarlo, el animal no puede regular su propia temperatura, y si tenemos animales en los cuales tienen el plumón mojado, nosotros tenemos una frase que es animal mojado, animal muerto, básicamente, porque no pueden regular su temperatura y obviamente se terminan, como quien dice, muriendo de frío, ¿ok? Aparte de, capaz que no se mueren de frío, pero van a estar disminuidos porque ese animal va a estar más quieto, va a buscar el calor, no va a comer, no va a tomar agua, y generalmente, bueno, va a estar en la parte de la cola del lote, o sea, me refiero siempre con un peso inferior al resto. Buen estado de hidratación, es muy importante que tengamos este punto bien en cuenta. Obviamente, si vienen de viaje, vamos a tener el animal deshidratado. Una de las formas de poder determinar si el animal está bien hidratado o no es viéndole las venitas, ¿sí?, que tienen en la pata. Si se notan mucho, ¿sí?, es porque el animal está deshidratado. Si no se notan tanto, es porque viene bien hidratado. Y es importante, y vuelvo a repetir un concepto que dejé en la clase anterior, que ni bien ingresamos nuestros animales de un día a nuestro establecimiento, lo primero que le demos es agua, ¿sí? Porque si le damos rápidamente alimento y agua, algunos se van a dirigir al agua y otros se van a dirigir al alimento. Y aquellos que se van a dirigir al alimento y estén deshidratados, pueden o corren el riesgo de dos cosas fundamentales. Uno, el embuchamiento, ¿sí?, que tengamos el buche muy duro, ¿sí?, y eso puede enlentecer, ¿sí?, todo lo que sería el proceso digestivo. Y otro sería que muchas veces nos pasa que si el animal está deshidratado y o hay cambios de temperatura en los primeros días, eso suele ser muy común, se producen en la cloaca, se deposita en el exterior de la cloaca una materia fecal que se vuelve muy dura, ¿sí?, y entonces el animal, o sea, y le tapa la cloaca. Entonces el animal no puede defecar y se termina muriendo. Y después otro de los puntos a tener en cuenta es una buena inmunidad materna. Eso nosotros no lo vamos a ver, pero si nosotros sabemos que estamos comprando animales que vienen de una empresa reconocida o que vienen de un lugar importante, damos por descontado que los padres de estos animales, por decirlo de una manera, o sea, los reproductores, tienen un plan de vacunación y que y esa inmunidad de los padres es llevada hacia los pollitos bebé. Entonces, ese tema es un poco más complicado de poder observarlo a simple ojo, básicamente. Y bueno, eso sería algunos conceptos o algunos puntos importantes a tener en cuenta para poder empezar, para poder elegir los animales, por decirlo de una manera. ¿Para qué? Para que después con el manejo, la genética, bioseguridad, bienestar animal fundamentalmente, alimentación, que es lo que vamos a hablar ahora, y de la sanidad, podamos llegar a ese objetivo que nosotros queremos de tener un animal de 3,5 kilos. Cuando hablamos de manejo, darle alimento todos los días, cambiarle el agua todos los días, cambiarle la viruta, ¿sí? Genética, bueno, lo que vengo diciendo desde hoy, si compramos animales de un lugar reconocido, vamos a tener una buena genética. Bioseguridad, también, limpieza, desinfección, higiene, bienestar animal fundamental, buena densidad de animales, que los comederos y los bebederos estén limpios, que es parte también de lo que es el manejo, ¿sí? Que, por ejemplo, no entren animales de otros animales dentro del galpón y asusten a nuestro lote, ¿sí? Son muchas cosas, no entrar al establecimiento, esto lo he visto muchas veces, entrar al lote y correr los animales con una patada, ¿sí? Eso no es bienestar animal y eso repercute en nuestra producción. Alimentación, cantidad y calidad que sean buenas, y obviamente sanidad. Esto significa que si tenemos algún lote que viene enfermo o viene mal, utilicemos un antibiótico con responsabilidad y mediante el asesoramiento de un médico veterinario, y esto es muy importante remarcarlo porque justamente en la producción avícola hay mucha resistencia a medicamentos por mal usados, tanto por profesionales como por productores,
Y cada vez se hace un poquito más difícil la utilización de medicamentos, y hoy por hoy, por suerte, se están utilizando muchos productos naturales, que eso lo vamos a ver más adelante, para evitar el uso de antibióticos, ¿sí? Y bueno, esos serían los estandartes para poder llegar a un objetivo nuevo. Esto más o menos, bueno, lo van a ver, o creo que lo vieron en lo que dejó Cecilia en el WhatsApp, básicamente cómo es el tracto gastrointestinal de nuestras aves. Esto es una gallina o un pollo, si lo quieren llamar, pero más que nada me parece que es una gallinita, el cual tiene, a ver si tengo acá, permiso, tenemos un pico, el pico es queratinizado, el cual el objetivo que tiene el pico, lógicamente, es defenderse, rascarse y, obviamente, poder capturar los diferentes granos o insectos que el animal pueda comer. No tiene labios, obviamente no tiene dientes, y tiene una lengua en forma triangular que tiene unas pequeñas espículas que ayudan a llevar hacia atrás el alimento. Una vez en la boca tenemos saliva que humecta el alimento, y ahí empieza a actuar, ya como quien dice, el aparato digestivo con alguna enzima que se llama la amilasa, que actúa sobre los hidratos de carbono. Una vez que es deglutido, ¿sí?, el bolo alimenticio va por el esófago y se va a ubicar en una dilatación que se llama buche. El buche es, básicamente, cumple dos funciones: extender el tiempo del alimento humectado, ¿sí?, que se sigue humectando acá, entonces por ende se va produciendo el alimento más blandito, y se usa como reservorio de alimento, ¿bien? Generalmente el buche tiene un mayor desarrollo en aquellas aves que migran, ¿sí? Ya que el animal que migra tiene que comer muy rápidamente en los momentos que baja, ¿sí? Llena el aparato digestivo, se llena, por decirlo de una manera, la molleja y el proventrículo. Una vez que están llenos, empiezan a acumular el alimento en el buche. Cuando están volando, básicamente, se sigue haciendo la digestión, y cuando no hay alimento en el proventrículo ni en la molleja, el buche se va contrayendo y va liberando el alimento hacia un tracto pequeño de esófago para llegar al proventrículo, ¿sí? En el proventrículo, o sea, también llamado estómago verdadero, vamos a tener la liberación de ácido clorhídrico, ¿sí?, y pepsina, donde luego va a ir hacia la molleja. Nosotros habíamos dicho que las aves no tienen dientes, pero la molleja cumple la función de molino, ¿sí?, o sea, de triturar los alimentos. Si ustedes alguna vez abrieron o fainaron algún pollo parrillero o alguna gallina, vieron una pelota dura, ¿sí? Esa es la molleja, justamente es dura porque tiene una capa muscular muy, muy gruesa, en donde lo que hace es contraerse fuertemente para poder ir degradando el alimento. Muchas veces vemos que este tipo de animales, o las gallinas, los pollos parrilleros, comen algunas piedritas o comen arena, lo cual son digeridos, y esas piedritas en la molleja van a cumplir una función complementaria a la propia molleja, que es ayudar, ¿sí?, junto con esos movimientos, a degradar ese alimento. Después, bueno, obviamente pasa de la molleja, pasa a todo lo que se llama intestino delgado, que está constituido por el duodeno, yeyuno e ilion, ¿sí? Y se van a liberar diferentes sustancias como la bilis o el líquido pancreático, ¿sí?, que van a producir, bueno, la digestión y absorción de las diferentes sustancias, ¿sí? Y aparte van a amortiguar lo que vendría a ser el pH, que viene bastante ácido, del proventrículo. Para poder diferenciar lo que es el yeyuno y el ilion, podemos ver el divertículo de Merkel, que el divertículo de Merkel es justamente una protuberancia, por decirlo de una manera, que divide estas dos secciones del intestino delgado, y es muy importante este divertículo en el proceso de desarrollo embrionario del pollito bebé cuando está dentro del huevo, y en las primeras semanas de vida, ya que por ahí va a ingresar el saco vitelino, donde vamos a tener el saco vitelino, parte nutritiva para el pollito bebé, y los anticuerpos maternos. Cuando pasa al intestino grueso, vamos a tener dos sacos importantes, que son los sacos ciegos, donde ahí se produce una gran fermentación, un gran proceso de fermentación, y fundamentalmente me olvidé explicar que el intestino grueso es donde más, donde el agua se reabsorbe
donde mayormente el agua se reabsorbe. Es donde se produce un proceso de fermentación, donde se forman vitaminas, ácidos grasos, y van a tratar, y se van a absorber en ese sector. Lamentablemente es un sector muy corto, entonces se absorbe muy poco en comparación de lo que se genera. Y luego, bueno, va a ser eliminado por la cloaca, y consideramos que es una cloaca porque se ponen en contacto tres grandes sistemas. El sistema digestivo, que es el que estamos hablando, el sistema urinario, por ende el animal defeca y orina por el mismo orificio, y en el caso de las gallinas es por el mismo orificio, o sea, la cloaca es por el mismo orificio donde hace la oviposición, o sea, pone el huevo, básicamente. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante? El tema del tracto gastrointestinal, del alimento, de los nutrientes, es porque es lo que venimos diciendo. En un periodo corto de tiempo, estas son las semanas, ¿sí? Y esto es el kilogramo de los animales, tenemos que tener en cuenta que en muy poco tiempo, por ejemplo, en 7 semanas, el animal podría llegar a estar pesando alrededor de 3,5 kilos, ¿sí? Si nosotros lo vamos a dejar 9 semanas, obviamente el peso del animal va a ser mayor. Pero lo importante que quiero que vean en este cuadro, o sea, a lo que voy, que en este gráfico de acá arriba, es que el animal necesita unos requerimientos muy importantes, ¿sí? Para poder crecer de esta manera. Fíjense que en la primera semana el animal engorda 5 veces más de lo que nació. O sea, de 45 gramos puede llegar a estar pesando 200 gramos aproximadamente en una semana. Es por eso que si vemos el cuadro de acá abajo, acá nos indica el porcentaje de crecimiento que tiene de una semana a la otra y el poder de conversión que tiene en esa semana. Fíjense que es fundamental la alimentación del animal en las primeras 2 semanas, en donde vamos a tener un porcentaje de crecimiento importante, y el animal nos ayuda con una conversión en esas 2 semanas muy buena, o sea, sobre todo en la primera semana, que es de 0,74. O sea, quiere decir de que si yo le voy a dar 700, o sea, si yo le doy 740 gramos de alimento, por decirlo de una manera, o 74 gramos de alimento, el animal me va a engordar 100 gramos, ¿sí? O sea, la conversión, engorda más de lo que le damos de comer. Eso es en la primera semana, ¿sí? Después se regula, ¿bien? Y tenemos que tener en cuenta que el animal termina en la semana 7 aproximadamente con una conversión de 2:1, ¿sí? O sea, 2 kilogramos que yo le doy de alimento por 1 kilogramo que el animal engorda, ¿sí? Generalmente es 1,8, 1,9, 2. Cuando nosotros iniciamos, que empezamos con todo este tipo de producción, capaz que nos vamos un poquitito más arriba, porque obviamente tenemos que ajustar algunos otros parámetros y nos vamos a ir a un 2,2, 2,3, ¿sí? Pero bueno, lo importante es siempre anotar, tomar datos. Esto lo vamos a charlar en la próxima charla, que van a ser los parámetros productivos, de anotar todo, ¿sí? Es muy importante los datos y anotar prácticamente todo. Bueno, en este caso, hablando de anotar, es importante que ustedes hagan los pesajes semana tras semana, ¿sí? Para ver, por ejemplo, bueno, acá tenemos un cuadro sacado de COP-Bantres, que nos van a dar los días del animal vivo, y acá el peso, ¿sí? Y es importante hacer este pesaje semana tras semana y compararlo, ¿sí? Supongamos, nosotros compramos 100 animales, nos conviene pesar aproximadamente 20 animales, por ejemplo, compramos el día lunes, bueno, el otro lunes hacemos la pesada de 20 animales. El mismo día que ingresan también es importante hacer el pesaje, ¿sí? De esos animales, para ya tener un dato de inicio. A la semana hacemos el pesaje, después a las 2 semanas, a las 3 semanas, 4 semanas. ¿Por qué es importante hacer el pesaje semana tras semana? Porque eso nos va a determinar, ¿sí? Si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Y tratar de mejorar en el punto que nosotros estamos fallando. Por ejemplo, obviamente estos datos, ojalá pudiéramos llegar a las 2 semanas a 500 gramos o a las 3 semanas al kilo 18 gramos. Capaz que vamos a estar en 900 gramos, 850, y está bien, pero bueno, a lo que voy, se puede mejorar, ¿sí? Y una vez que nosotros hacemos la pesada, ¿sí? Semanal, también es importante saber qué tanto tenemos a nuestro lote uniforme, ¿bien? Hacemos el pesaje de los 20 animales, bien, sacamos de que
la pesada, ese promedio que hicimos, es de 1,230 kg. Entonces, para poder determinar si tenemos un lote homogéneo, si es uniforme, a ese 1 kilo, a ese kilo 230 se le resta el 10% y se le suma el 10%. Por ende, vamos a tener un peso mínimo, por decirlo de una manera, de 1,107 kg y un peso máximo de 1,350 kg. Entonces, todos los animales que se encuentran dentro de este rango, ¿sí? De este rango, quiere decir de que son homogéneos. Y un lote es homogéneo cuando tenemos una población del 80% dentro de este rango. Todos los animales que se encuentran por arriba del kilo 350 por debajo son animales que no van a ser homogéneos al lote en general. Ahora bien, ¿qué sucede si este 80% está disminuido porque tenemos muchos animales en este sector o muchos animales en este sector? Esto significa de que hay algo que estamos haciendo mal. Puede ser que sea justamente una mala calidad y cantidad de alimento, le estamos mostrando el alimento de forma incorrecta. ¿A qué me refiero? De mostrar, mejor dicho, presentar sería la palabra más correcta, sino que le estamos dando menos comederos, menos bebederos, una densidad animal que no es la correcta. Acordémonos que la densidad es de los pollos parrilleros, 8 animales por metro cuadrado en verano y 12 en invierno, o puede ser 10, ¿sí? Dependiendo la experiencia que cada uno tiene, ¿sí? Y la posibilidad de ventilación dentro del lote, ¿no? Del gallinero. Pero bueno, entonces ahí tendríamos que empezar, si tenemos un lote desuniforme, tendríamos que ver cuál es el punto que tenemos que tocar. Ahora bien, vamos a meternos bien en lo que es la alimentación. En la industria, ¿sí? Básicamente hay industrias que se manejan de diferente manera, pero la gran mayoría se puede llegar a manejar con estos 4 tipos de alimentos: preiniciador, iniciador, terminador y retiro. Generalmente a la escala familiar, o sea, en la escala alternativa o de traspatio, generalmente vamos a manejarnos con estos 2 tipos de alimento, iniciador y terminador. ¿Qué significa? Que el preiniciador e iniciador se simplifican a la escala familiar en el alimento iniciador, y el terminador y el retiro se simplifican en este alimento terminador. Ahora bien, los requerimientos nutricionales, fundamental, tenemos que saber qué es lo que necesitan nuestros animales para darles de comer, ¿sí? En el caso de la industria, nosotros podemos simplificar estos 2 en 1, ¿sí? Y quiero que se queden en esta filmina, me gustaría que se queden con el concepto, ¿sí? Que en la primera etapa de crecimiento, ¿sí? Supongamos aproximadamente son 35 días, 30 días, ¿sí? No 14 como dice acá. La idea que me gustaría que se queden es que el animal, en las primeras etapas de vida, necesita menos energía metabolizable y mayor concentración proteica, ¿ok? Y después, cuando el animal crece, necesita mayor energía metabolizable y menor concentración proteica, ¿ok? Es interesante, obviamente, bueno, acá tenemos un montón de nombres, no sé si ustedes los conocen, en cuanto a lo que es dentro de la proteína se divide en metionina, cisteína, lisina, triptofano, trionina. Son diferentes tipos de aminoácidos que, si nosotros vemos, supongamos, vamos a ponernos acá, ubicarnos en trionina, fíjense que disminuye a medida que pasa el tiempo, al igual que la proteína, porque estos son aminoácidos que forman proteína. ¿Bien? Y después, con el calcio y con el fósforo disponible, sodio y cloro, pasa exactamente lo mismo. A medida que pasa el tiempo, el animal necesita menos minerales y menos concentración mineral. Bien, vuelvo a repetir, quédense con el concepto de que cuando el animal, el pollito bebé, cuando ingresa va a necesitar mayor concentración, mayor energía metabolizable, menor energía metabolizable, mayor concentración proteica, y cuando está por terminar su ciclo necesita mayor energía, mayor trabajo y menor concentración proteica. Más o menos, a nivel familiar, como habíamos hablado, la energía metabolizable aproximadamente 1.100 calorías por kilogramo es lo que se necesita en los primeros 30 días.
Y de proteína, con un 22%, un 21%, andamos bastante bien. Si puede ser 24, es mejor. Y en la etapa terminación, ¿sí? Que puede ser a partir de los 30 días, 35 días, vamos a necesitar 3.000, mayor a 3.200 kilocalorías de energía metabolizable y aproximadamente un promedio entre 20 a 18% de proteína, ¿sí? Eso cada uno lo puede ir ajustando si es que elabora su propio alimento, o bueno, directamente si compra el alimento balanceado, ya directamente le va a decir, si ustedes compran el alimento balanceado, hasta qué momento hay que usar el alimento iniciador y qué características tiene, ¿sí? Y en qué momento hay que comprar el alimento terminador y qué características tiene. En este caso de acá, bueno, esto es una pequeña empresa familiar que habían utilizado 3 tipos de alimentos, ¿sí? Iniciador, crecimiento y terminador, donde se vuelve a aparecer la misma tendencia. Empiezan con gran concentración proteica, disminuye, baja porcentaje de energía y aumenta al final del ciclo. El calcio y el fósforo pasa exactamente lo mismo. Y en el cuadro de acá abajo nos indica más o menos cuál es la cantidad, si nosotros tenemos la posibilidad de dividir el alimento en 4 o en 2, ¿sí? En 2 tipos de alimento, cuánto es que va a consumir en la primera etapa y cuánto va a consumir en la segunda etapa. Nosotros, como dijimos, vamos a tener alimento iniciador y terminador, que es generalmente lo que nos sucede a nosotros. En la primera etapa, que puede ser hasta los 30 días, 28 días, el animal va a estar consumiendo 2 kilogramos de alimento, aproximadamente. Puede ser a veces más, un poquito menos. Generalmente es más. Y después del día 30 hasta el día de faena, el animal, en este caso es hasta el día 49, va a estar consumiendo aproximadamente 3 kilos 800, 4 kilos. Ustedes tengan en cuenta que en un proceso de un animal que dura 49 días, en el cual engorda 3 kilogramos, lo ideal es que coma 6 kilogramos de alimento, ¿sí? Pero bueno, a nivel traspatio generalmente aumenta ese consumo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué opciones tenemos nosotros a nivel familiar de poder conseguir ese alimento? Primero, ante todo, alimento balanceado, ¿sí? Podemos ir a una barraca, podemos ir a una agroveterinaria o a un molino o una cooperativa y pedir alimento balanceado, ¿sí? Siempre lean los marbetes, son muy importantes para saber en qué momento tenemos que cambiar el alimento iniciador al terminador, ¿sí? Y si esa firma o esa marca de alimento balanceado no tiene un tercer alimento por casualidad. Pero bueno, eso se lo podemos preguntar a quien nos vende el producto para estar atentos, ¿sí? Otra de las formas, y esto ya, o sea, la compra de alimento balanceado no es tan económico, obviamente va a ser la parte más cara, ¿sí? De las opciones que nosotros tenemos acá. En relación al núcleo, el núcleo va a tener vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. Obviamente nosotros tenemos que a ese núcleo agregarle la materia prima, que tiene que ser, por ejemplo, maíz, espeler de soja, afrechillo o girasol, dependiendo lo que tengamos a mano, más el calcio, más foscalcio. Bien, tenemos que ir agregando todo eso para mezclarlo con este núcleo y vamos a tener el alimento balanceado. Obviamente esto sería lo más económico. Tenemos el concentrado, que el concentrado tiene todos los ingredientes, exceptuando el ingrediente de mayor proporción. ¿Cuál es el ingrediente de mayor proporción en la producción avícola en general? El maíz, ¿sí? Entonces, estos son concentrados que viene completito, nosotros lo que tenemos que agregarle solamente es el maíz. Generalmente se le tiene que agregar en una bolsa de 40 kilos un 60% o un 55% de maíz. Eso lo vamos a tener que ver bien en el marbete. Hay algunas marcas que te dicen agregar agregar un 55% o un 60%. Eso es dependiendo de la marca. Y después, bueno, esto es lo que utilizo yo, que es el premix o el compremix, que generalmente lo venden por igual, el cual sería un núcleo, ¿sí? Más el calcio, fósforo, un poco de sal y algunos ingredientes que mejoran lo que vendría a ser este elemento. Y tenemos que agregarle, lógicamente, bueno, conchilla y las materias primas correspondientes. Obviamente lo más económico va a ser esto, lo más caro va a ser el alimento balanceado, pero tenemos estas dos opciones que nos van a servir a nosotros para poder elaborar, estas tres, ¿no? Para poder elaborar nosotros el alimento balanceado, los cuales son bastante buenos.
Y bueno, hablando, ustedes me dirán, bueno, ¿qué fórmula utilizo? Bueno, fórmulas, va a haber millones de fórmulas, porque todo va a depender de qué materia prima nosotros tengamos a mano, ¿sí? Podemos utilizar, yo por ejemplo la que utilizo es esta fórmula de acá abajo, no es un núcleo lo que tengo, sino es un compremix, ¿sí? Lo que estoy utilizando. Pero fórmulas vamos a tener un montón, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es importante cuando nosotros compramos un núcleo o un premix o un concentrado no, un premix y un núcleo, decirle a quien nos venda, ¿sí?, que nos pase la fórmula o que nos dé algunas alternativas de fórmula y probar con la fórmula que ellos nos estén dando y viendo después, jugando un poquitito más, un poquitito menos con la materia prima para nosotros tener mejores resultados, ¿sí? A nosotros nos habían dado una fórmula muy parecida a esta que tenemos acá abajo, pero bueno, le ajustamos un poquitito mejor el speller de soja, le agregamos un poquitito de metionina, le pusimos un poquitito de sal, ¿sí? Y los resultados, a medida que fuimos produciendo, hemos tenido mejores resultados, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a repetir, hay un montón de fórmulas, la mejor formulación, como dice ahí, es la que nos da los mejores resultados, no hay una formulación mágica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener todos la misma posibilidad de conseguir los mismos insumos para producir el alimento balanceado. Ahora bien, ¿qué puntos a tener en cuenta para la elaboración? Es fundamental la ubicación geográfica. Este cuadro de acá me pareció muy interesante, que acá nos muestra dónde hay mayor concentración de producción y de cosecha, de siembra y cosecha de maíz, y de soja. Generalmente vamos a tener en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, y acá bueno, en Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires, donde más tenemos maíz y soja. Vuelvo a repetir, ubicación geográfica. No es lo mismo producir en Jujuy o en Tierra del Fuego que en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio de la tonelada del maíz o del speller de soja y de la opción de poder encontrar esos insumos va a ser mucho más fácil en provincia de Buenos Aires, como dije, que en el norte o en el sur de la Argentina. ¿Ok? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, se encarece por el traslado, como dice este segundo punto. No es lo mismo, como dije, en Jujuy o en Salta, decir, bueno, quiero conseguir speller de soja porque nos va a terminar saliendo un montón de plata ese traslado, y bueno, nos vamos a tener que arreglar con lo que podamos encontrar en aquella zona. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la calidad y la cantidad de materia prima. Muchas veces, por tratar de ahorrar unos pesos, hemos comprado materia prima barata, pero no de muy buena calidad. Entonces, lo que sucede es que los resultados son bastante caóticos, porque hemos tenido mortandad por tener materia prima barata y mala calidad, por querer ahorrarnos algunos pesos, y bueno, los resultados obviamente no son buenos, ¿sí? Entonces, tratemos de de comprar bien, de comprar seguro, de saber dónde compramos una buena calidad del alimento, ¿sí? La categoría de animales y los requerimientos, lógicamente, yo tengo que saber qué requerimientos tiene, si estoy en la etapa de iniciación, si yo estoy en la etapa de terminación, y saber qué requerimiento tiene, porque no es lo mismo en la etapa de iniciación, que voy a necesitar menos energía, o sea, menos maíz, y en la etapa de terminación voy a necesitar menos maíz, más maíz, menos proteína, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber con cuánto porcentaje, cuánto tengo que comprar de cada uno de los insumos. La reposición de los insumos es importante. Bueno, saber si lo utilizo con núcleo, premix o concentrado, obviamente eso lo defino antes de empezar la producción. La reposición de los insumos, es importante tener una planificación. Muchas veces hay productores que consideran de que, dice, bueno, yo compro materia prima de un lunes y al próximo lunes yo ya sé que me quedo sin alimento y voy al molino, voy a la cooperativa a comprar los diferentes insumos. Eso está bien, no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque supongamos que a la semana, durante todo el fin de semana, por ejemplo, durante todo el fin de semana llovió, este productor se encuentra en el campo, viene el lunes, que es el día que tiene que comprar la materia prima o los insumos que se rompen, siempre conviene tener reserva. Bueno, ese productor no va a poder salir porque va a tener los caminos embarrados, o justo se rompió la camioneta, o la camioneta se la llevaron. Entonces es importante tener una buena planificación de los insumos y siempre tener
un poco de alimento almacenado o de reserva por si tenemos algún tipo de inconveniente para la elaboración y no podemos llegar al pueblo o a la cooperativa para poder comprar los insumos. La forma y elementos de elaboración, obviamente. Si lo hacemos con qué tipo o sea, qué tamaño de zaranda vamos a utilizar para la elaboración, la moledora que vamos a utilizar, si es nuestra, si es prestada, esas cosas tenemos que tener en cuenta. Obviamente, si cambiamos la zaranda de la moledora, vamos a tener, si es más finita, los agujeros, vamos a tener alimento más harinado, o sea, más de harina. Si lo hacemos más grande, vamos a tener alimento más en forma de migaja o de harina gruesa. Eso tiene sus pros y sus contras, y habría que tener en cuenta. Obviamente el tema de los precios es fundamental, saber dónde comprar bueno y relativamente barato, ¿sí? Y siempre tener una alternativa, eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces que vamos a comprar speller de soja en un lugar, pero lo vemos húmedo, no lo vemos de buena calidad, y bueno, tenemos que tener una alternativa de dónde poder ir a comprar ese insumo, ¿ok? O esa materia prima. Y el almacenamiento es fundamental. Saber dónde almacenarlo. Yo hago alimento para toda la semana, o compro alimento balanceado en bolsas. ¿Dónde guardo ese alimento balanceado? ¿Lo dejo al aire libre? Bueno, vamos a tener problemas de humedad, seguramente vamos a tener micotoxinas, vamos a tener hongos, obviamente vamos a tener el perro de la vecina encima de las bolsas comiendo el alimento balanceado para los pollos parrilleros que había hecho para toda la semana. Tenemos que tener cuidado también con el tema de los roedores, habría que hacer un buen control de plagas. Entonces, almacenar bien los alimentos, ponerlos en un silo, ponerlos en tambores, bien cerrados, que estén en un lugar fresco, que no haya humedad, ¿sí? que no ingrese ningún animal extraño que pueda alimentarse de ese alimento balanceado, valga la redundancia, y tener un buen control de plagas, de ratas, ratones y demás. Y la presentación del alimento, cuando hablamos de presentaciones, como habíamos dicho hoy, del tipo de comedero en el cual nosotros le vamos a ofrecer el alimento al animal, es muy importante porque es el plato donde el animal va a comer, lógicamente. Una de las cosas que es importante es esto que estamos hablando acá, que son las tablas FEDNAS brasileras o del INTA. ¿Qué es esto? Las tablas FEDNAS brasileras son, la del INTA también, son tablas que las pueden buscar en internet, en los cuales nos va a dar un listado muy largo de diferentes tipos de insumos, de materias primas, con todas sus características, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Porque obviamente yo hoy estuve hablando de los requerimientos que tiene el animal. Después, si ustedes quieren, les paso más específicamente cuáles son los requerimientos en el grupo de WhatsApp. Pero sabemos cuáles son los requerimientos, pero yo le estoy dando maíz, le estoy dando soja, pero no sé si le estoy dando bien en unas proporciones adecuadas al animal. Entonces, por un lado tenemos este tipo de tablas que se llaman tablas FEDNA o tablas brasileras, en donde tenemos las características de cada uno de las materias primas. Y por otro lado, hay un montón ¿cómo se llama? De programas que, introduciendo la materia prima con sus características, esta tabla sigue por acá, es inmensa, para el lado derecho tiene un montón de características que habla sobre la grasa, los diferentes tipos de aminoácidos. Bueno, yo tengo que ingresar esos datos, ¿sí? Y ahí me va poniendo la proporción del insumo más las características, me va a tirar cuánto de energía le estoy dando al animal, cuánto de proteína le estoy dando al animal, y obviamente, teniendo esos resultados, los comparo con los requerimientos que el animal necesita, y entonces voy a saber si estoy realizando un buen alimento balanceado acorde a lo que el animal necesita. ¿Bien? Estas tablas las pueden conseguir, vos ponen tablas FEDNAS y les salta rápidamente. Y obviamente es importante tener el tema de la presentación del alimento en tipo de alimento. Nosotros podemos presentarlo en forma de harina gruesa o migajas o pellets. Todos tienen sus pros y sus contras. Cuando hablamos de harina, que generalmente este es el que nosotros damos, el animal lo que tiene, en estos dos siempre el animal va a tener un poder de selección o va a querer seleccionar lo que más le gusta, ¿sí? Pero en este caso, en el tema de la harina, no va a poder seleccionar tanto porque está bastante desmenuzado todo, ¿sí? El problema que tiene cuando le damos al animal alimento harinado es que desperdicia mucho de los comederos. En cambio, cuando estamos dándole un alimento de harina gruesa, no va a desperdiciar
tanto alimento, pero tiene un poder de selección, en este caso, bastante importante el animal. Entonces va a comer primero lo que le gusta y va a dejar para lo último lo que menos le gusta. Y aparte lo que sucede es que generalmente cuando nosotros llevamos el alimento y lo vertimos en los comederos, los primeros animales que van a comer son los dominantes. Y los dominantes van a elegir lo que más les gusta y van a dejar lo que no les gusta a los animales dominados, por decirlo de una manera. Entonces vamos a tener alguna dieta desbalanceada en ciertos animales. Y después tenemos por elección, serían los pellets. Esto no lo vamos a hacer a nivel familiar, pero sí lo podemos llegar a comprar en los alimentos balanceados de buena marca, donde nos van a dar alimento peleteado. El alimento peleteado, bueno, son estos granitos, ¿sí? Donde vamos a tener todo el alimento balanceado, o sea, todos los insumos en cada uno de los granos. Entonces, el animal no va a tener poder de selección porque va a comer directamente el pellet, ¿sí? Donde vamos a tener un mayor rendimiento y mayor concentración de nutrientes. El animal va a tener, o sea, va a tener un suministro más equilibrado, ¿sí? No va a desperdiciar tanto alimento y va a ser muy bueno para el tema de la molleja, o sea, al darle alimento peleteado, la molleja va a trabajar más que el harinado y el alimento de migajas, entonces va a tener mucho más trabajo y va a ser mucho mejor para la degradación y la absorción de los diferentes nutrientes a lo largo del tracto gastrointestinal. Lo que sí, este peleteado obviamente va a ser mucho más caro porque vamos a tener que comprarlo como alimento balanceado. Si tenemos la suerte de hacerlo, fantástico, pero no creo que a nivel familiar convenga hacer semejante inversión, por lo menos en las primeras etapas de producción. Ahora bien, ¿cómo le presentamos el alimento? ¿Dónde le damos el alimento? Obviamente en los comederos, ¿sí? Nunca se lo vamos a dar en el piso, exceptuando en los primeros 3-4 días a los pollitos bebé. Recordemos que generalmente, ¿por qué digo exceptuando los primeros 3-4 días? Porque generalmente cuando nosotros recibimos los pollitos bebé conviene que esté todo tapizado, tengamos la viruta, y arriba tengamos todo tapizado de papel cartón. Entonces nosotros vamos a dejar a los pollitos bebé, les recomiendo que utilicen agua a la primera hora, y luego empiecen a ofrecerle alimento. Y el alimento tiene que estar a discreción y por todos lados, básicamente. Entonces, el papel cartón, entre tantas funciones que cumple sobre todos los primeros 4 días, también vamos a dispersar alimento por ahí para que el animal, ni bien camina, tenga alimento en el papel cartón y pueda ir comiendo. Aparte le vamos a ofrecer diferentes tipos de comederos acorde a la edad, ¿sí? Que pueden ser estos 4 que tenemos acá, los 3 primeros de la izquierda y este que tenemos acá, que son bastante, que dan buenos resultados. Particularmente yo he utilizado, y me han dado buenos resultados, el primero de la izquierda y este de acá abajo, no tanto estos dos, pero no dejan de ser buenos. ¿Por qué digo que no tanto estos dos? Esto va a ser acorde a su experiencia, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque generalmente el animal, el pollito bebé, se sube, como vemos en esta foto, y una vez que termina de comer, muchas veces si está cerca del foco que le da calor, ¿sí? Se va a echar y se va a dormir arriba del alimento o del plato con el alimento balanceado. Y aparte de defecar, y no sería lo más conveniente. Entonces tenemos que estar limpiando constantemente este plato o estar moviendo los pollitos bebé que se duermen sobre el alimento. Después, a medida que van creciendo, se pueden utilizar diferentes tipos de comederos, como pueden ser algo más casero. Recordemos que es importante, tanto los comederos como los bebederos, de que estén a la altura, ¿sí? Del buche, siempre que estén a la altura del buche. Si vamos a comparar, no está del todo correcto este tipo, más allá que estas son gallinas, este tipo de alimentación, que el animal tenga que agacharse para alimentarse. Lo ideal es que tengan a la altura del buche los comederos, ¿sí? Después tenemos algo más casero, que son tubos de PVC en forma vertical o tubos de PVC en forma horizontal. Acá tenemos exactamente lo mismo. Lo interesante es que si van a utilizar tubos de PVC en forma horizontal en las primeras etapas, pongan algún palo por encima, ¿sí? Para que el animal no salte y se ponga arriba del alimento. Entonces, poniendo este palito, evitamos que el animal se apoye sobre el comedero. Lo que yo sugeriría en este caso es que eleven el comedero, ¿bien? Para que no esté comiendo, como dije, con la cabeza hacia abajo.
Y después tenemos estos comederos, que estos también los uso yo mucho, sobre todo el de 18 kilos, que da muy buenos resultados, se pueden elevar, y vas ajustando, a medida que va creciendo el animal, se va ajustando la altura del comedero, como venimos diciendo. Ahora bien, el agua es fundamental, tenemos que tener en cuenta que el agua constituye entre el 55 al 70% del peso del pollo, y no solamente del pollo, sino de nosotros mismos también. Generalmente el ave consume el doble de lo que come, ¿sí? O sea, 2 veces más de lo que come. Hay veces que eso va a depender, lógicamente, de la temperatura ambiente. Obviamente, cuando hay más calor, el animal va a tomar más agua, ¿sí? Y también va a depender de la edad, ¿sí? Siempre hay algunas variables que pueden influir, y puede ir de 2 veces más a lo que come a 7 veces más. Obviamente el agua está relacionado con el tema de la digestión, para el tema del tránsito, el transporte de productos, no solamente a nivel tracto gastrointestinal, sino a nivel del torrente sanguíneo, a la excreción, ¿sí? Generalmente la excreción tiene que ser húmeda, que vamos a tener agua, reacciones químicas dentro del organismo, fisiológicas del animal, lubricación, importante para el tema de las articulaciones, y también a nivel cloacal, ¿sí? Para la deposición a nivel, por el tema de la oviposición. Mantenimiento de la temperatura, siempre tenemos que estar dándole agua fresca y constante. El agua no se tiene que cortar en ninguna producción y siempre tiene que ser fresca, eso es fundamental. Bueno, y acá justamente dice fresca, constante y libre de contaminantes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando le estamos dando agua. Generalmente la temperatura tiene que ser 18 grados. Nosotros no vamos a estar midiendo a ver cuánta temperatura tiene el agua, pero sí que sea fresca y que sea del día. Y que no estén impactados por los rayos solares, ¿sí? Porque los rayos solares lo que hace es disminuir el consumo porque aumenta la temperatura del agua, y aparte lo que genera los rayos solares es o sea, el crecimiento de algas, de esas pequeñas algas o musgos, algas mejor dicho, y esas, si ustedes a veces pasan y no limpian los bebederos periódicamente, van a ver una filmina, como una babosa. Bueno, eso se genera también por la falta de limpieza y por el impacto de los rayos solares en los bebederos. No tiene que tener olor, ni color, ni sabor, ¿sí? Nosotros siempre decimos que cuando vamos a una granja y a un establecimiento, la típica, le decimos, están limpiando los bebederos, ¿cómo están los comederos? No, lo limpiamos todos los días, siempre le estamos dando agua fresca todos los días, nos dicen los productores. Pero cuando vemos el bebedero sabemos que no es del todo el día. Entonces, siempre yo digo lo mismo, o le pregunto lo mismo al productor, si vos decís que los limpiás todos los días y le das agua limpia, ¿vos te animarías a tomar agua del mismo bebedero del animal? Entonces ahí se queda pensando el productor, ¿no? O sea, en forma figurativa, lógicamente, ¿no? Pero bueno, nosotros nos tenemos que hacer la idea de que el bebedero es la posibilidad de tomar agua, por decirlo de una manera. Si vemos que está muy sucio, o sea, o nosotros vemos que consideramos que está muy sucio, hay que limpiar periódicamente y poner agua limpia. Después también lo que sugiere SENASA es hacer un estudio de agua 2 veces al año, o sea, una vez cada 6 meses, para saber el total de sólidos disueltos que tienen. No, creo que, si no me equivoco, no tienen que ser más de 1000 partes por millón. La dureza del agua o el sarro que puede llegar a venir el agua, que es la unión del magnesio con el calcio, de esos iones que forman ese sarro, que no puede superar estos números, ¿sí? Aparte también no solamente le hace mal al animal, sino hace mal a las cañerías, lógicamente, y si tenemos, ahora después vamos a ver los bebederos, hay bebederos que se tapan por la concentración de sarro. Acá en Tandil es impresionante el sarro que tenemos y los problemas en las cañerías con el sarro que se genera. El tema del pH, sí, generalmente conviene que sea de 7. Hay unas cintas pHímetras que podemos llegar a comprar que sirven para medir el pH, que no conviene que sea mayor de 8 porque puede haber contaminación de sales, por ejemplo de sodio, y tiene procesos diuréticos, o debajo de 8 predispone, o sea, disminuye el consumo del agua, si está muy ácida el agua, predispone a infecciones parasitarias importantes y problemas de salud del animal. Con respecto también, que sea libre de nitratos y nitritos, que eso son productos no deseables, que generalmente vienen de origen animal o de origen humano, son desechos, ¿sí? Y también pueden llegar a venir de que esa agua haya tenido contacto con fertilizantes, si es que nosotros sacamos el agua de alguna napa.
que tenga, o sea, que no sobrepase las concentraciones de cloruro y de sodio. ¿Sí? El cloro puede llegar a traer trastornos gastrointestinales y el sodio, lógicamente, puede llegar a producir problemas diuréticos en el animal, y obviamente características microbiológicas sobre las coliformes totales. ¿Sí? Esto generalmente se pueden hacer análisis de agua. Estos son algunos parámetros de promedios que se pueden llegar a generar, o sea, a tener en lo que sería el estudio de agua, y estos son los máximos aceptables. ¿Sí? Cada tanto sería bueno hacer un análisis para saber la potabilidad del agua que tenemos. Y bueno, y obviamente la presentación del agua es tan importante como la del bebedero. ¿Sí? Podemos tener típicos bebederos que los conocemos prácticamente todos los que estamos en la producción, que los pueden usar en las primeras etapas. Conviene utilizar en las primeras etapas, ya cuando el animal ya es muy grande, es medio o sea, tedioso usarlo, porque rápidamente consume el agua, y aparte puede llegar a producir, o sea, puede volcar el animal este tipo de bebedero, o a veces se afloja el plato de abajo y vierte toda el agua hacia abajo. Podemos usar bueno, el tipo nipple, que es el que se usa en la industria. Generalmente el nipple, en este caso, yo lo que haría es que el animal, en el caso del nipple, el animal esté 45 grados, ¿sí? Con el pico a 45 grados para poder tomar. Eso sería lo ideal, ¿sí? Que no tenga que agachar la cabeza como vemos acá, que esto es un balde con picos nipple, ¿sí? Que tenga que agachar la cabeza y tomar el agua de costado, no sería lo ideal. Acá también tenemos picos nipple, que este productor se la ingenió con una mochila, una mochila hecha por un balde. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, por lo que tengo entendido, la presión del agua que se genera por la altura que vamos a tener de la mochila. Generalmente, cuando compramos los nipples, nos sugieren que la mochila esté 1,5 metros, 2 de los picos, para que genere la presión necesaria para que aparezca en el pico metálico del nipple una gotita de agua para que el animal vaya y tome. ¿Sí? Si hacemos una mochila muy cerca de los nipples, puede llegar a generar poca presión y que no salga el agua, y si la hacemos muy alta puede llegar a generar muchísima presión, y va a ser un constante goteo y un dolor de cabeza, porque vamos a tener que estar cambiando la viruta constantemente. Después, este tipo de bebedero es bastante importante para, o sea, es bastante interesante para tener en cuenta a nivel casero. Tenemos que tener la precaución de poner algún tipo de base firme para que no se vuelque, ¿sí? Generalmente ladrillos. Este tipo de bebedero también lo podemos llegar a comprar en las diferentes barracas. Hay que tener cuidado que no se salga, generalmente sirve para las primeras etapas de vida. Bueno, algo muy casero, ¿sí? Para que el animal, pues, si sale a pastorear o si tiene un espacio verde, podemos utilizar esto, que no sería lo ideal, pero bueno. Y para mí es uno de los mejores bebederos. Hemos tenido problemas de sarro, como había mencionado anteriormente. Es el campana plazón, en donde tenemos acá en esta lengüeta, donde vamos a tener, en el plato inferior vamos a tener el depósito de agua que sale de estos piquitos de acá, ¿sí? Que viene de la manguera esta, en donde vamos a tener un flotante, que cuando se activa el flotante viene el agua, cae por estos tubitos y se llena el plato inferior. ¿Sí? Es un bebedero semiautomático, anda para todas las edades y es bastante práctico. Y después, por último, así no los molesto más, algunos aditivos que son muy importantes, que se pueden adicionar tanto en el agua, algunos como en el alimento, es por ejemplo el azúcar, que se puede utilizar en la primera semana o en los primeros 5 días en los pollitos bebé, que se pone en 3 litros de agua una cucharada sopera, bien disuelto el azúcar, que eso les va a ayudar para incorporar glucosa, y encima baja un poquito lo que sería el estrés del animal. Polivitamínicos, tengan cuidado si le van a dar el famoso Oxivit o un polivitamínico puro, ¿sí? El Oxivit estamos agregando una oxitetraciclina. Hoy por hoy la oxitetraciclina tiene bastante resistencia, antes era espectacular, pero ahora lamentablemente tenemos resistencia de algunas bacterias. Y bueno, y tener cuidado si muchas veces algunos productores utilizan ese producto Oxivit cerca de lo que es la faena. Eso no es recomendable porque tiene un periodo de retirada, ese antibiótico bastante largo, ¿sí? Hay que tener cuidado. Los polivitamínicos, como dije, se pueden utilizar
cuando ingresa el animal, cuando hacemos cambios de alimento o hay un estrés del animal, se pueden utilizar polivitamínicos. Bueno, también hay enzimas que van a ayudar a mejorar la digestibilidad, ¿sí?, de diferentes productos, dependiendo del tipo de enzima. Los medicamentos que pueden ir por agua o por alimento, que podemos utilizar coccidostatos, o si tenemos el plantel enfermo, utilizar el antibiótico y algún antibiótico específico para poder tratar al lote. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar lo siguiente: como veterinarios nosotros tratamos población o tratamos individuo, pero poco a poco nos vamos trabajando de a poquito, y más que nada en la escala familiar, a individuos, ¿sí? Generalmente separamos ese animal, se lo medica para no medicar a todo el lote, pero bueno, lo ideal sería medicar a todo el lote, porque cuando vemos un animal enfermo, capaz que estamos viendo la punta del iceberg y el problema viene bastante importante en todo el lote. Algo que se está utilizando ahora y que es de moda es el prebiótico y el probiótico. Los probióticos son microorganismos que se adicionan en el alimento o en el agua, que van a mejorar la flora benéfica, ¿sí? Que son microorganismos que ayudan al crecimiento de la flora benéfica, que son flora benéfica, y los prebióticos van a ser el sustrato, básicamente, de esos probióticos, ¿sí? Ayudan al crecimiento y a la colonización de los microorganismos benéficos. Después también tenemos absorbentes o agentes antimicóticos, que van a actuar sobre el crecimiento de hongos y de la formación de micotoxinas, totalmente indeseables en nuestra producción, y esto generalmente sucede cuando el alimento balanceado está bastante húmedo. Antioxidantes, que los antioxidantes lo que van a hacer es van a proteger la merma de nutrientes, ¿sí? Y van a ayudar a lo que es por decirlo de una manera, protege, mejor dicho, lo que sea la degradación de harina de pescado y de carne, y después también tenemos los ácidos orgánicos, que los ácidos orgánicos van a producir una disminución de la contaminación de bacterias, ayudan a la flora benéfica, ¿sí? Y tienen algunas propiedades antibióticas y antifúngicas. También hay un montón de otros productos como los hepatoprotectores, ¿sí? Y millones de productos que se vienen, productos herbales que se pueden estar utilizando. Hoy por hoy es como algo de moda, ¿sí? Y es lo que se viene, que se pueden estar utilizando tanto en el alimento como en el agua. Así que bueno, básicamente lo importante, y vuelvo a hacer hincapié en eso, tenemos que conocer un poquitito bien cuáles son los requerimientos nutricionales que necesitan nuestros animales, saber en qué etapa están, y en base a los requerimientos y a la etapa que están, tratar de darles el mejor alimento y la cantidad y la calidad que ellos necesitan. Recordemos que el animal, el pollo parrillero, necesita alimento ad libitum, o sea, constantemente alimento y agua. En un momento en el cual nosotros podemos llegar a cesar de darle alimento son en las épocas de mucho calor, ¿sí? Cuando hay mucho calor, cuando digo mucho calor, 40 grados, y no corre una gota de viento, a veces nos conviene levantar los comederos para evitar que el animal al comer genera mucho calor. Imaginémonos que estemos con 40 grados de calor, el animal coma y bueno, el animal explota de calor y se termina muriendo. Así que bueno, esa es la charla de hoy, espero que se haya entendido, que les haya gustado, y bueno, no sé, Ceci. ¿Estás ahí, Ceci? Sí, estoy acá. Ah, bien, bien. Bueno, cualquier consulta estamos ahí disponibles en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Dale, sí, cualquier cosa que tengan me preguntan ahí en el grupo de WhatsApp y no tengo problema, lo contesto por ese medio. Dale. Seguramente el viernes estaremos subiendo la unidad 2 que había quedado pendiente de instalaciones, ¿sí? Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Bueno, bárbaro. Saludos. Hasta luego. Chau, chau.